Bienvenidos sean damas y caballeros a el show que sin tener patrocinio de Tío Pelón les dice cómo está el arroz. El día de hoy vamos a celebrar el Día del Padre, esa fecha que es a los feriados nacionales lo que Carmelita al fútbol de primera división. Y usted dirá, pero Carmelita no está en primera división. Precisamente. I'm sorry, but who made Father's Day the dirty stepchild of holidays? Y es que incluso en una fecha que ni siquiera tiene su propio feriado nacional, cada vez que llega nos vemos enfrentados a una polarización marcada por chistecitos estilo las mamás luchonas o felicidades a esas que son madres y padres y abuelas y tíos y todo el concepto de endogamia en una sola persona. Todos chistes y discusiones que nos distraen de un hecho indiscutible. La paternidad en Costa Rica está en crisis. Y no podemos hablar de esto sin tocar un tema jodido. Las pensiones alimentarias. La única pensión más mierda que la pensión. Existen muchos mitos, discusiones y resentimientos relacionados a este tema, avivados muchas veces por noticias tan diversas como la divertida escapada de Kevin Lacey de la policía en un maletín o tragedias horribles como los suicidios de Lester Morgan y recientemente el de Bobby Álvarez. Y si a eso le sumamos todos los casos internacionales relacionados a pensiones alimentarias y futbolistas, como el del jugador brasileño Romario o el jugador mexicano Cristian Hobbit Bermúdez, podemos concluir que las pensiones alimentarias son más peligrosas para los futbolistas que el mismo Luis Suárez. Es por eso que para ahondar un poco en esta cuestión vamos a hacernos 3 preguntas. Primero, ¿de dónde vienen las pensiones? Segundo, ¿son realmente injustas para los hombres? Y tercero, ¿cómo arreglamos este mosquero? Porque más es un mosquero. Hay que entender que el sistema de leyes de Costa Rica, como de casi todos los países de Occidente, tienen una raíz basada en las leyes romanas. Y en estas se decía específicamente que el único sujeto de derechos era el padre de familia. No, ese no. Awkward moment. I'll give you an awkward moment. One time during sex, I called Lois Frank. Your move, Sherlock. Tanto mujeres como hijos eran casi que objetos supeditados al hombre. Y no venga usted aquí a decirme que más, eso fue hace miles de años, eso ya cambió, porque yo todavía tengo una abuela viva que la asustaron a punta de bala solo por sugerir que ella también quería votar. Y en palabras de mi abuela, si hubiera sabido que iba a recibir bala nada más para que ustedes, mocosas, fueran a votar el voto, votando por Figueres me quedo fregando pisos. En Costa Rica, ya desde el Código General de la República de 1841, se establece que el marido tiene la obligación de alimentar a la mujer. Y que si él no lo hace, ella tiene derecho a divorciarse de él. Y que en ese caso, él le toca alimentar a su exesposa. Pucha, qué progreso. El hombre es sujeto de derechos desde el Imperio Romano. 1500 años después, la ley nos está diciendo sobre las mujeres lo mismo que mi tata me dijo de mi primera mascota. O el alimento se le va. Me imagino los cuadritos en Facebook. Nací para alimentarla, no asesinarla. El caso es que esta fue la primera protopensión alimentaria, bastante laxa en realidad y ni siquiera contemplaba prisión para los deudores. Buen año para el fútbol. Se empieza a normalizar la idea de encerrar en prisión a un hombre que no alimente a su mujer a partir de la creación de la ley de la vagancia, una serie de cánones jurídicos con más deseos de joder vagos que mis tatas, mis profes del cole, los jefes de mi brete y mis coordinadores del TCU. En 1916 ya se impone la primera ley de pensiones alimentarias que contempla imponer el apremio corporal a los deudores o, como se conoce vulgarmente, enchorpar al compa. A partir de ahí, todo han sido modificaciones en aras de volver todo esto más comprensivo y más efectivo. Lo que nos lleva al año 2020, o como bien se conoce, el fin del mundo versión beta, en que a raíz de la pérdida de montones de empleo, de montones de deudores, muchos diputados han creado un sinnúmero de proyectos de ley, todos más o menos con el mismo objetivo de perdonarles la deuda por más o menos 3 meses. Ejemplo de esto es el proyecto de ley creado por Don Alescu, conocido como
Ley de autorización de suspensión de apremio corporal en materia de pensiones alimentarias para las personas que sufran suspensión laboral, reducción de jornada laboral o despido, trabajadores independientes y profesionales liberales ante la declaratoria de emergencia nacional o, para simplificarlo, la SACMPAPTIDLAPEN. Estos proyectos de ley, de hecho, son bien importantes porque hay una cosa que es cierta. Nadie debe ir a prisión por culpa del fin del mundo. Pero en general fallan a la hora de plantear una pregunta muy importante. ¿Qué carajos va a comer el carajillo? Y solo hay una excepción, que es un proyecto de ley que está proponiendo Ivonne Acuña, sí, a mí también me sorprende, que sugiere que el CNE le dé un diario a cada persona a la que le quedaron mal con la pensión durante la pandemia. El problema es que esta pandemia ha durado tanto que darles un solo diario es tan efectivo como darles el diario La Extra. Y notarán que durante toda esta reseña histórica he hablado de deudores y morosos y no de morosas o oces. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Es la ley de pensiones alimentarias injusta para el hombre? De la verdad es que no. Bueno, por allá un toque, pero no por lo que usted cree. Según datos brindados por el Observatorio de Género del Poder Judicial, para abril de este año, 80% de las personas que están empezando un proceso para generar una pensión alimentaria son mujeres. 5% nada más son hombres. Y 15% son indefinidos. MOP, es más probable que llegue una figura borrosa, asexuada, a pedir pensión alimentaria que un hombre. Y usted dirá lo que quiera sobre esa vara de que hay mujeres que pegan pensiones alimentarias sin necesitarlas por negocio. Pero ¿sabe quién realmente nunca pide una pensión alimentaria? Quien no la necesita. Y del otro lado es la misma vara. 80% de las personas demandadas por pensión alimentaria son hombres. Y yo sé que usted tiene el morbo, entonces le voy a decir de una vez, efectivamente, 15% de los demandados por pensión alimentaria son indefinidos. Yo no sé en este contexto qué significa indefinido, pero ellos están en su right. Son ellos con ellos. Y es que esta es la cosa. Las leyes desde siempre han sido respuestas escritas a problemas y situaciones humanas. Obedecen y se modifican según su contexto social. Usted jamás va a ver una ley en medio del desierto del Sahara sobre seguridad durante nevadas, tal como no va a haber una normativa en el Club Sport Cartaginés sobre cómo mantener y limpiar un trofeo de campeón nacional. Las leyes no son y nunca van a ser perfectas, se prestan para injusticias, pero se van cambiando y modificando según la demanda de su contexto social. Y déjenme decirles, ese 80% es suficiente contexto para decirlo. La mayoría de las personas que están abandonando carajillos son hombres. Hay pocos datos al respecto, pero uno puede suponer que en este número no se contemplan todos esos hombres que ni siquiera saben que pueden pedir una pensión alimentaria o incluso tienen miedo de hacerlo. O estos que tienen esta noción de que ellos tienen que ser el superhombre, que es el único que mantiene a sus hijos, que es el león macho dominante de la manada. Y si usted es de los que piensa de hecho, pues está mamando porque los leones machos dominantes no cazan. La melena es tan grande que se insolarían, los pura mierda, son como los ninis más majestuosos del mundo animal. Pero de nuevo, debido a la relación cultural de los hombres con el cuidado de los niños, este número no deja de ser ínfimo. Piensen en esto, para el 2015 había 19,000 hombres que eran papás solteros. Por el otro lado había 151,000 madres solteras. Es una diferencia enorme y este número no va a cambiar mientras los hombres nos sigamos creyendo que somos el león macho dominante y empecemos a creernos que somos el hipocampo o caballito de mar macho dominante, porque no sé si sabían, pero los hipocampos son el único animal que el macho es el que se entera y cuida únicamente de las crías. Y sí, en el de la cultura no les di ni un solo dato de animales, así que esta vez les doy 2 porque yo me desquito porque me desquito. #PerrilloWildlife. Lo que sí es cierto es que llevar a prisión a morosos, deudores, por pensiones alimentarias no es ideal y de hecho es muy injusto. De hecho, en derecho costarricense nadie está obligado a lo imposible. Por consecuencia, lo estipulado en la ley de pensiones alimentarias resulta ser inconstitucional, ya que se está violando el principio de no prisión por deudas establecido en el artículo 38 de nuestra Constitución. Así que la única deuda que puede llevar a alguien a prisión es por pensión alimentaria. Así que muérete de envidia, va Credomatic, los hijos de Kevin Lacey valen más que vos.
Pero esta injusticia no es culpa del concepto de pensiones alimentarias. Es de hecho culpa del concepto de desigualdad social, que es mucho más profundo. La gente que está pagando las pensiones millonarias no es la que está yendo a prisión. De hecho, el promedio de pensión alimentaria es de 100.000 colones y esas son las que están jodiendo. Porque todo es parte de un ciclo que todos conocemos. Kevincillo, por ejemplo, va a cole público, entonces no recibe educación sexual, entonces pega 1, 2 y 3 panzas. Y Kevincillo fue abandonado por su tata cuando era carajillo, entonces él hace lo mismo y pega 3 pensiones alimentarias. Pero Kevincillo tiene el nivel de inglés para decir with y fuck, entonces no es competitivo y no consigue brete, entonces se endeuda y se enchorpa. Y lo peor de todo es que Kevincillo es una tuerca para el fut, entonces ni por ahí. Al final del día, la verdadera injusticia con respecto a las pensiones alimentarias no está en el sexismo, no es hombres contra mujeres, está en la desigualdad social, porque con esta, como con tantas otras cosas, la prisión termina siendo solución y castigo a la pobreza. Y yo sé que usted quiere que yo le hable de todas esas mujeres que pegan pensiones alimentarias por negocio, para mantenerse, y de esas mujeres que utilizan la pensión alimentaria como una forma de amenaza para separar a los hombres de sus hijos. Pero es que la verdad es que en este 80%, esos casos son apenas anécdotas. Porque véalo así, no porque don Elías haya ganado una demanda contra los agricultores de yuca, porque los agricultores de yuca nunca le dijeron que se tenía que ingerir la yuca oralmente, es que vamos a eliminar las leyes de defensa al consumidor. Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo arreglamos esto? A corto plazo, lo que realmente importa es asegurarnos de que los carajillos coman, porque eso es lo que realmente interesa. Y de hecho está siendo redactado un proyecto de ley que lo que busca es que se cree un fondo para las pensiones alimentarias, que en el caso de este proyecto de ley sería alimentado por un impuesto a las telecomunicaciones. Y no me toque Netflix. Pero si lo va a hacer, por lo menos que esa plata vaya a alimentar carajillos y no a arrimarle más parrilla a los de H. Solís. Otra opción sería cobrarle intereses a aquellos que están demorosos con las deudas por pensión alimentaria, y estos intereses podrían irse a este fondo de pensiones, pero la verdad es que no me haga caso porque eso se me ocurrió a mí y yo la verdad la primera vez que pude votar voté por el pase para diputados, así que realmente soy tonto. Pero en realidad la única solución a largo plazo es cambiar completamente la cultura de la paternidad en Costa Rica. Tenemos que hacer que el Día del Padre sea tan importante como el de la madre, pero porque los tatas nos lo ganamos a pulso. Entre menos hombres abandonen a sus carajillos, más va a poder la ley ponerle atención a esos pocos casos de mujeres que están sacando pensiones alimentarias por puro interés. Y la verdad, maes, no hay excusa. Vean, yo soy un comediante mediocre, bagazo, que no ha sacado el TCU y llevo 6 años de estar manteniendo económica y afectivamente a mi hijo. ¡Manda huevo! A nivel estatal hay mucho que se puede hacer. Imagínense, por ejemplo, anuncios buenos, con buena producción, financiados por el Estado, que hablen sobre la responsabilidad de los padres. ¿Y protagonizados por quién? Por supuesto, por los héroes nacionales, aquellos que nos han traído tantas alegrías y que no temen salir de un estadio metidos en un maletín para escapar de la policía. Imagínense algo como esto. Cuando me preparo para jugar bola, siempre estoy listo, con responsabilidad afectiva y cuido de los hijos en el hogar. ¡Démelo! No lo dude. Viera cómo rompe con los ciclos de abandono, reconfigurando la noción del padre en la sociedad. Metámosle un gol a las pensiones alimenticias.